Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otra nueva edición de mi canal. En esta ocasión les voy a enseñar el diseño de una ampliación y remodelación de casa habitación, la cual llevé a cabo hace un par de meses ya. Y pues ahora sí que prácticamente lo que voy a hacer es mostrarles los planos del estado actual, después los planos de la remodelación, para que ustedes puedan ir comparando el antes y el después. De igual forma el modelo en 3D del estado actual y de la ampliación, el proceso constructivo en videos, y al final de esta edición les voy a dejar cómo quedó ahora sí que el diseño final de la casa, ¿sale? Bueno, no siga más y vamos a comenzar. Antes de iniciar esta charla les quiero decir que todo esto siempre es importante platicarlo con los clientes, saber qué espacios quieren conservar, qué espacios quieren ampliar, dónde se puede demoler, dónde no, qué le hace falta a la estructura. Ese tipo de cuestiones es necesario saberlas, investigarlas antes de realizar un diseño, para lo cual ese es el primer consejo que les puedo dar. Además de que siempre va a haber alguna cuestión que el cliente quiera conservar, o al final de todo quiera pues cierto diseño, modificar el diseño. Entonces nosotros como arquitectos, independientemente de que queramos tener un diseño muy lujoso, con gran estética, tenemos que respetar la opinión, o más bien lo que nos diga el cliente, ya que ellos son los que tienen el presupuesto, saben hasta dónde y que nos están pagando por nuestros servicios, ¿sale? Entonces recuerden ese consejo también. No hay que imponerles a los clientes, sino escucharlos, plantearles la situación, y ya ellos también van a ir a pulir ciertas cosas, o más que pulir, van a querer decirte, ¿sabes qué? Es que yo quiero conservar esto. Ok, bueno, vamos a iniciar. La planta baja del estado actual es de la siguiente manera. Les voy a mencionar los espacios con los que contaba anteriormente. Si nos podemos dar cuenta, aquí hay un pequeño garage, junto a este garage un jardín. Vamos a adentrarnos a la casa y bueno, nos podemos dar cuenta que en esta parte tenemos una alcoba. En este otro espacio era muy pequeño para un comedor y una estancia. Aquí teníamos la cocina, en esta parte el baño completo, y al final de la casa teníamos 2 recámaras, espejo. De ahí en fuera prácticamente toda la planta baja era jardín y este pequeño garage, ¿sale? Ok, ahora me voy a pasar al plano de remodelación para que ustedes puedan ver de cierta manera lo que se pudo modificar, también para satisfacer las necesidades de los clientes. El plano de remodelación es el siguiente. Prácticamente se conservó este garage, como se pueden dar cuenta. Aquí lo que hicimos fue dejar este espacio, como nos podemos dar cuenta en el estado actual. Nos vamos a realizar ahora el de remodelación. Y bueno, lo único que se va a hacer aquí fue demoler esta parte, para que aquí se pudieran colocar unas escaleras desde este inicio y que nos lograra subir al siguiente nivel que ahorita les voy a mostrar. Esta área totalmente para el comedor, ya que anteriormente estaba muy pequeña. Aquí lo que nos comentaban es que querían tener ahora sí que un mueble para vajillas, etcétera, o para cualquier otra cuestión. Y bueno, se conservó el mismo baño completo. Al final, ¿se acuerdan que aquí teníamos 2 recámaras espejos? Me voy a regresar tantito al plano del estado actual. Aquí teníamos anteriormente 2 recámaras espejo, pero ahora en el de remodelación tenemos la cocina. Aquí la ama de casa nos dijo, yo lo que quiero es una cocina más amplia, porque la que teníamos anteriormente no tenía gran dimensión. Entonces prácticamente nosotros sacrificamos esta recámara para colocar la cocina con un arco de medio punto y bueno, con acceso al jardín. Ahora nos vamos a ir a la parte del nuevo garage. Anteriormente teníamos toda esta área de jardín, si lo pueden ver. Nosotros lo que hicimos fue demoler este muro prácticamente, al igual que este muro de aquí afuera, para ampliar más el espacio de los coches. Realmente era algo innecesario, y colocamos firme hasta esta parte. Y me voy a regresar ahora al plano de remodelación para que puedan darse cuenta que ampliamos este garage. Incluso es para 3 autos dependiendo de la magnitud de cada uno de los vehículos, ¿sale?
Ahora, como observación estructural de la planta baja, nosotros nos dimos cuenta que en esta parte, prácticamente del eje 4 al eje 1, no había cimientos. Prácticamente el cimiento nada más llegaba hasta este eje y seguía hasta el eje 8. Para lo cual es muy importante y fue muy importante analizar esa observación, porque si nosotros queremos ampliar un segundo nivel o hasta más, era necesario un cimiento. Lo que hicimos fue hacer un cimiento de 80 de base, 80 de altura y 30 de corona. Ahora sí que el tradicional, por así decirlo. Claro que este tipo de cuestiones las platicamos bien con algunos amigos ingenieros civiles para que nos asesoraran un poco más a detalle sobre estas dimensiones. Y bueno, uno como arquitecto puede saberlo, pero siempre les recomiendo que se apoyen con un colega, ingeniero civil, etc. ¿Sale? Entonces aquí colocamos un cimiento para reforzar esa cuestión estructural. Ok. Bueno, ahora nos vamos a los planos del estado actual. Si nos podemos dar cuenta, tenemos que la planta alta prácticamente eran losas de azotea, losas a dos aguas y una recámara. Eso era todo antes de la remodelación. Si podemos darnos cuenta, era así. Aquí no teníamos losa. Y bueno, nos vamos ahora a los planos de remodelación. Bueno, antes de explicarles eso, los clientes lo primero que nos dijeron fue: quiero 3 recámaras arriba. Ya contamos con una, que es la solitaria anteriormente. Queremos 2 recámaras grandes, un estudio, cuarto de televisión y un vestíbulo. Ok, así se hizo y quedó de la siguiente manera. Al subir las escaleras tenemos un vestíbulo que nos va a llevar ahora sí que a lo que es el cuarto de televisión. También a la recámara que ya existía anteriormente. Al estudio, al nuevo estudio. Si nos podemos dar cuenta en el plano del estado actual, aquí está el nuevo estudio, que es este. Me voy a regresar igual. La recámara se sigue conservando de la misma manera, prácticamente lo mismo, nada más que se cambió esta puerta, por ejemplo, para que nos permitiera el acceso, porque si no nos iba a estorbar. El cuarto de televisión se conservó de la misma manera, y aquí, como les mencioné, se echó una losa prácticamente para completar la recámara. Si se dan cuenta, en el plano de estado actual, aquí no teníamos losa, por lo tanto fue muy importante reforzar con ese cimiento que les platiqué del eje 4 al eje 1, colocando ahora sí que el muro de carga con columnas de refuerzo y castillo para soportar todo este peso. Las recámaras prácticamente son espejo, cada una con su baño y closet. Bueno, quiero hacer hincapié en la siguiente observación. Yo como arquitecto les puedo decir que soy enemigo de los pasillos. Realmente a mí los pasillos no me gustan nada. Se me hace algo que te quita espacio, gastas más en material, además de que también, por ejemplo, en lo de la instalación hidráulica te llevas más material. Si lo haces de un solo muro, ahorras material, ahorras espacio, ganas espacio, y ahora sí que ahorras tu dinero. Pero bueno, eso es desde mi punto de vista arquitectónico. Los clientes lo primero que me dijeron fue: quiero un pasillo en medio de las 2 recámaras porque quiero ver una ventana al final o tener una puerta de emergencia que te lleve una escalera de caracol por cualquier siniestro que pueda ocurrir, etc. Entonces, esa parte sí fue un poco de pensar analizando la estructura de la planta baja, porque 2 muros de esa magnitud, de ese largo, si te dejan pensando realmente si va a ser ahora sí que estructuralmente fuerte, lo cual siempre es bueno analizarlo de cierta manera, ¿sale? Entonces nosotros optamos y verificamos bien que la estructura fuera a soportar. Realmente sí es una estructura fuerte, prácticamente la planta baja estaba hecha toda de concreto, muros de concreto, con sus castillos, losa de concreto. Entonces pues sí pasó esa calificación, ¿sale? Otra observación que quiero hacer aquí en la recámara es de que no contaba con una trave aquí arriba.
Y bueno, si me voy un poco a lo que es la planta de azotea de remodelación, nosotros prácticamente pusimos la trave aquí abajo porque queríamos reforzar esta losa para evitar ciertos movimientos, porque de hecho nosotros lo corroboramos de que sí se pandeaba un poco, sí temblaba, por así decirlo, pero una vez ya pasando esa trave ya quedó perfectamente. De todas formas, la planta de azotea de Roof Garden quedó de la siguiente manera. Al subir las escaleras nos lleva a lo que es el estudio, el cuarto de lavado, el cuarto de servicio y lo que es el jacuzzi, roof garden, etc. Ellos querían prácticamente una terraza amplia para reuniones familiares, para todo lo que fuera necesario. Ok, y bueno, al final de la remodelación tenemos lo siguiente, prácticamente aquí los dos tinacos encima de lo que es el cuarto de servicio y de lavado y el tanque estacionario. Eso es lo que quedó de la remodelación. Si me regreso al plano de estado actual, así se veía la planta de conjunto prácticamente. Ahorita les voy a mostrar los modelos en 3D para que ustedes puedan irlo corroborando y verificando de cierta manera, ¿sale? Para eso me voy a ir primero al 3D de estado actual. Podemos darnos cuenta que tenía prácticamente este diseño, eran volúmenes. Este volumen en alto prácticamente a mí no me gustaba nada. Al final de cuentas siempre hay que tratar de conservarlo de la mejor manera para no estar demoliendo muchas cosas. Aquí se demolió esa puerta que pudimos ver, aquí se amplió también esta parte del garage. Y bueno, algunos de ustedes van a tener la pregunta de cómo le hicimos para montar una losa encima de la losa de dos aguas. Eso se los voy a explicar en este preciso momento para que no se me vaya a pasar ese detalle, para lo cual nos vamos a ir a este corte. Prácticamente nos podemos dar cuenta que la losa a dos aguas puede quedar ahogada sin ningún problema. Algunos pueden rellenarlo con tepecil para evitar, no sé, ahora sí que se pueda humedecer. Honestamente a mí no me gusta hacer mucho ese tipo de cuestiones porque le generas más peso a la losa ya existente prácticamente, con riesgo que se puede ir pandeando. Ya depende mucho del estado de la losa, pero yo como arquitecto les puedo recomendar que se puede quedar ahogada. Únicamente le puedes poner impermeabilizante para que no se vayan a generar humedades, etcétera. Pero prácticamente lo que teníamos de losa a dos aguas quedó así, ahogada, y ya encima pusimos la que iba a ser para nosotros, ¿sale? Para lo que iba a cargar lo siguiente. Prácticamente quedó así el diseño de la ampliación, algo pues bastante bien, con grandes espacios que prácticamente muy funcionales para los clientes, ¿sale? Les voy a enseñar ahora el modelo de la remodelación. También les voy a marcar aquí un paréntesis en lo siguiente. Yo tenía planteado este diseño para la fachada, pero como les mencioné al principio del video, siempre es necesario adaptarse a lo que dice el cliente. Ellos me dijeron, ¿sabes qué? Yo no quiero mucha estética, mucho diseño en la fachada. Realmente nada más quiero subir el volumen, hacer una casa para que no se metan a robar, para que no vaya a haber algún problema. No me interesa mucho la estética, pero bueno, les voy a enseñar primero cuál era mi idea como arquitecto. Era mezclar un poco estos volúmenes, protectores, ahora sí que con tipo aleros, etcétera, ¿sale? Así quedó prácticamente la casa por dentro, las escaleras, las nuevas recámaras con el pasillo. Nos podemos ir dando cuenta de cómo se van viendo cada uno de los espacios, el cuarto de televisión, la recámara, etcétera. Ahora nos vamos a la siguiente recámara, en la que ya estaba prácticamente. Y bueno, así está el diseño, el roof garden, prácticamente así quedó este diseño, atrás con la puerta de seguridad que les mencioné.
con posibilidad de ampliación para unas escaleras de caracol. Esto fue lo que prácticamente había planeado yo de inicio con este diseño de la fachada. Pero bueno, realmente al final de todo, los clientes quisieron algo así, quisieron algo pues más sencillo, por así decirlo, sin mucha estética, con estos colores, porque sí querían un acabado de cantera beige. Entonces, bueno, se respetan ahora sí que las opiniones, y bueno, como les digo, así prácticamente fue lo que se iba a ampliar de la casa, con ese tipo de cuestiones, el ventanal que les mencioné al final del pasillo. Y bueno, uno como arquitecto siempre tiene que acatarse a lo que diga el cliente y respetar pues lo que ellos decidan, ¿sale? Únicamente yo les hago como hincapié o como observación eso a todos ustedes que están estudiando apenas o que quieren ser arquitectos. Pues mi idea, la verdad, es, además de enseñarles mis diseños, explicarles algo en lo que yo no estoy de acuerdo como arquitecto, para que todos podamos ver realmente qué se puede hacer o qué no, o las situaciones que se pueden llegar a presentar, ¿sale? Bueno, finalmente ya les presenté lo que se amplió y los modelos en 3D. Ahora los voy a dejar con el proceso constructivo, los cuales les voy a ir explicando también cómo se fue llevando a cabo.